frecuencia de las anomalías mullerianas o congénitas se reporta entre 1 a 2% de la población. En general, son frecuentes, doctores. Pueden ser alteraciones tan sublimes que pasen desapercibidas o alteraciones tan importantes que comprometan la fertilidad. Todo depende de qué tan marcada esté la malformación. Y yo digo que la frecuencia todavía está más, doctores. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no reportamos los casos, y en Oaxaca menos, ¿no? Entonces, dicen, sí tiene una malformación, y ya, pero nadie lo reporta. Entonces, la frecuencia sí son frecuentes las malformaciones. Las malformaciones uterinas se pueden deber a 3 causas. 1, la detección del desarrollo de los conductos de Müller. 2, fallo en la función de los conductos de Müller. Y 3, un fallo en la reabsorción de este centro intermedio. Estas 3 serían las causas por las cuales una mujercita tenga malformaciones uterinas. ¿Y cuándo se van a dar? En el periodo embrionario, doctores. En esa semana 4 a la semana 20 de gestación, cuando nuestro cuerpo uterino se está formando. Bueno, y tenemos una forma de clasificarla según la Sociedad Americana de Fertilidad, doctores, que la van a clasificar en 7 grupos, ¿sí? El primer grupo entran todas las malformaciones donde exista agenesia o hipoplasia del cuerpo uterino. Agenesia, el síndrome de Rokitansky, los doctores, que es cuando no se formó el útero ni los 2/3 de la vagina. Y podemos tener una agenesia solamente vaginal. Acuérdense, los conductos de Müller forman al útero, a los cuernos y a 2/3 de la vagina. Entonces podemos tener ausencia de la vagina, pero sí podemos tener cuerpo uterino y cuernos. Podemos tener ausencia de la vagina con ausencia del cervix, ¿ya vieron? Y si tenemos al cuerpo, aquí entran estas malformaciones. Podemos tener que solamente se formó el fondo, pero no hay ni cuerpo, ni cervix, ni vagina. La malformación por la ausencia de las salpinges, es decir, se formó el cuerpo, se formó la vagina, pero no tenemos las trompas. O combinado, que no hay ni útero y que no hay vagina, entonces sería el síndrome de Rokitansky, el completo. Aquí en este grupo entran ese tipo de malformaciones, una hipoplasia o una agenesia del cuerpo uterino o de la vagina. Después viene el grupo 2, que serían los úteros unicornes. De los úteros unicornes nosotros tenemos que ver si tiene las 2 alas y si estas alas se comunican o no. ¿Qué significa? Si se dan cuenta, tenemos como que un cuernito incompleto. ¿Ya lo vieron? Cada cuernito va a tener su endometrio, doctores. Y si este endometrio se comunica con la cavidad funcionante, se le considera que es un endometrio o una ala comunicante. ¿Qué quiere decir? Que va a sangrar. Sangra. El ala sin comunicación es un cuernito que tiene endometrio, pero esta sangre no tiene a dónde salir. Y entonces, ¿qué va a pasar con su paciente? Va a ser una paciente que va a tener una colección. Entonces, si te explico, le hacen ultrasonido, ven un útero y a un ladito ven una masa que tiene una colección. Esos son úteros unicornes con una ala sin comunicación. El útero unicorne sin cavidad, ven el cuerpo uterino y le ven como si le saliera un dedito todo amorfo ahí. No tiene endometrio, doctores, simplemente es el músculo. O ven un cuerpo uterino incompleto sin cuerpo, sin el otro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hace su corte aquí en el transversal, le sale un cuernito y el otro cuernito no se ve por ultrasonido. El tercer grupo, doctores, son los úteros didelfos.
Los úteros didelfos son esos donde no se fusionaron los conductos de Müller. Cada conducto de Müller les dio origen a un cuerpo uterino, con un cervix, con una cavidad endometrial, pero una sola vagina. O a veces pueden tener septos la vagina, y hacen la exploración y tiene una membrana, y arriba de la membrana ven un cervix y abajo de la membrana encuentran otro cervix. O sea, tienen que colocar el espejo de hacer la membrana anterior o la posterior, ¿no? En el espacio anterior o en el espacio posterior. Y resulta que tienen dos cuerpos uterinos, pero completitos, doctores. Esos son los úteros didelfos. El útero bicorne, doctores, ¿qué sucedió en el útero bicorne? Sí se fusionaron, pero hubo un fallo en la reabsorción. Aquí se fusionaron de una forma incompleta. Entonces podemos tener dos cuernos, un solo cervix, y cada cuerno tiene su cavidad endometrial. Aquí también se fusionaron, pero el fallo estuvo muy proximal. Entonces son úteros que no tienen la forma, el fondo es lo que les va a llamar la atención, doctores, porque no tiene un fondo redondito, sino tiene un fondo en forma de una V. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. El quinto grupo son los úteros septos, doctores. Aquí sí se fusionaron, pero no se reabsorbió el tabique, y entonces van a tener un útero con una forma normal. Lo que les va a llamar la atención va a ser el fondo, doctores, porque el fondo se aplana. En estos grupos se aplanan el fondo, no es un fondo redondito. Y existen dos cavidades endometriales dentro de ese cuerpo uterino. Puede ser completo, que tenga un septo completo, como este caso, o puede ser que tenga un septo parcial, como en este caso, que se reabsorbió la parte distal, pero la proximal no. El sexto grupo son los úteros arcuatos. Estos son más difíciles de diagnosticar porque no existe un septo y medio, sino el septo se quedó lo más profundo. Lo que les va a llamar la atención es que el útero no tiene su fondo redondo, doctores, vean cómo está totalmente plano. Y el séptimo grupo son los úteros con dietiletilestrol, que eran úteros en forma de un T, como si fuera un dispositivo, ¿ya lo vieron? Como si tuviera un DIU allá adentro, pero era la representación del endometrio. Estos ya casi no existen, doctores. Estos ya no, o sea, ya no les va a tocar, pero entra dentro de la clasificación de las anomalías müllerianas según la Sociedad Americana de Fertilidad. Y a la fecha no cambia. ¿Sí? Y se puede llevar un montón de sorpresas, doctores. Por ejemplo, en los úteros didelfos hay casos demostrados donde este se fecunda y al mes o a los 2 meses se fecunda el otro. Entonces tienen embarazos gemelares con distinta edad gestacional. Y había un caso donde decía que el esposo fecundó, se fue a Estados Unidos y después resultó que estaba doblemente embarazada y ya no era del esposo. Y se fecundó el otro cuerno. Tenía una diferencia un bebé con el otro bebé, entonces en edad gestacional, entonces aguas. Pero como el esposo no sabía. El esposo, exactamente, como el esposo no sabía, y le dijo que era de él. Pues sí. Pero uno más chiquito que el otro, y si es inteligente el esposo, como que lo piensas, ¿no? También eso puede pasar con estos úteros bicornes, doctores. Puede que un endometrio sangre y que el otro endometrio o la otra cavidad sea atrófica y que no se estimule la menstruación. ¿Cómo se dan cuenta las pacientes? Porque tienen ciclos menstruales cada 15 días. Pueden ser asincrónicos, es decir, primero sangra a uno y después sangra el otro cuerpo. Entonces tienen menstruaciones cada 15 días. O pueden tener menstruaciones muy abundantes, excesivas.
Y entonces, o de larga duración. Entonces, aquí así lo sospecharía, que en estas como que tienen alas, si son comunicantes, pues se sale la sangre hacia la cavidad principal, pero si no se comunica, este cuerno se empieza a llenar de sangre y son dolorosos. ¿Ok? Apenas me tocó una paciente en que le dije que viniera para que la vieran ustedes, pero no quiso porque venía de una comunidad. Dice, no, doctora, dice, mi esposo no me puede llevar, era de la Sierra Mija. Pero sí, tenía un uterosepto. Aquí en los uteroceptos hay un útero, doctores, con 2 endometrios juntitos. Ahorita les enseño el video ahí. Y estaba embarazada. Y el otro endometrio estaba grueso. Entonces son pacientes que se embarazan y que después sangran, doctor, porque la otra cavidad endometrial funciona y se desprende. Entonces, son bonitos, a mí me han tocado muchos. Ahora, ¿cómo van a hacer el diagnóstico, doctores? El diagnóstico se hace con resonancia magnética, a fuercitas, o con ultrasonido, pero en tercera dimensión. ¿Sale? Entonces, primero se va un ultrasonido en tercera dimensión y después se va a la resonancia. ¿Y cuáles serían las complicaciones de estos úteros con malformaciones, doctores? Pues que van a traer problemas en la fertilidad. Dependiendo del tipo de malformación, que ya les dije que podría pasar si se embarazaran, pero también podría ser que no sangren, ¿no? Si tiene una agenesia del útero o de pues sí, una agenesia o una hipoplasia del útero, que nuestra paciente no sangre. Que tengan problemas de la fertilidad, los úteros septos. Esos septos luego no permiten que se den o que se logren los embarazos. Entonces, en la actualidad, pues, lo que hacen es reconstruir el útero, les quitan el septo y permiten que las pacientes se puedan embarazar. Pero esa sería otra de las complicaciones, ¿no? Alteraciones en la fertilidad. De aquí, pues no nos vamos a preparar mucho, ya se los expliqué así de forma verbal. El primer grupo, ahí están las variantes que ustedes pueden atender. De todas estas, la agenesia vaginal es la más frecuente, 1 sobre cada 10,000 pacientes. El útero 2, el grupo 2, que es el útero unicorne, acuérdense que son esos úteros que tienen una alita, puede que esté comunicada o puede que no sea funcional. ¿Cómo los vamos a ver por ultrasonido? Así. Les decía que el ultrasonido en tercera dimensión es el que hace el diagnóstico. Entonces vean esta imagen en tercera dimensión. ¿Qué les llama la atención? El cambio de heterogenicidad, ¿no? Que es heterogéneo, como parecía que tuviera dos compartimientos, pero, o sea, son dos tejidos diferentes, ¿no? A ver. Primero. Ay, no, que sí tengo frío, prefiero no me gusta moverme. Bueno, me llama la atención este color que es más hiperecogénico comparado con este, pero viene siendo la forma, que viene siendo como esto podría ser el fondo, pero aquí pues estos grosores o la diferencia entre estos dos indica que son tejidos diferentes. Ok, eso blanco que veas o hiperecogénico, ese corresponde al endometrio también. Y lo otro es miometrio. Miometrio, sí. Ay, no, cachulas, porque me estás moviendo aquí, no sé qué estás apretando. ¿La luz? No. ¿No? ¿Te aprieto no sé cuál? Espérame, porque ya no sé qué le pasó a mi presentación aquí. Espérame. ¿Cuál vas a apretar? Ah, ya ves, ya nos salimos. A ver, presa, te digo cuál. El rojito, sí. Porque si aprietas me mueves la computadora, rojito nada más. Espérame, no, déjame avanzar. Ya me dio calor. ¿Se puedes prender el aire? Nada más apachito de ahí. Porfas. ¿Cabinas científicos? Sí, así les va. ¿Apagamos esta luz? Si quieren, pues hace rato como nada más estábamos todos, dijimos, no, vamos. Sí, no les molesta. Pues
Pues sería eso, ¿no? Entonces, ese es el endometrio y ese sería el miometrio, dice, ¿no? Ahora ve la pared anterior y la pared. Bueno, en este caso es un corte coronal. ¿Sí lo ven? Tiene que tener lado derecho y lado izquierdo, ya ven. Entonces, márcame el grosor de la pared derecha de la paciente, ¿eh? De la pared derecha de la paciente. A ver, sería. Sí, es coronal, o sea que me estás viendo así de frente. El grosor sería. Ese sería el derecho. Ajá, todo esto. ¿Y el izquierdo? Sería esto. No, ese es el endometrio. Ah, el izquierdo. Ajá, sería está este. arriba. ¿Ya viste la diferencia entre el grosor del derecho con el izquierdo? Sí, es diferente. Ese es más pequeño, ¿ya viste? Ajá. Entonces, por eso es que no tiene toda la pared derecha completa. No hay cuerno. ¿Sí lo ven? ¿O no? Sí. Ahí toda esa parte le falta. Eso está bien, sí. Ahí debería tener una parte más ancha. Entonces todo ese grosor se perdió, no está bien desarrollado ese uterito. ¿Son difíciles de diagnóstico? ¿Préstame tu señalado? Sí. Sí, porque si no tienes un buen mojo, se le va a escapar. Esta sería la representación del útero bicórneo, que no tiene un cuerno. Aquí le faltaría el otro cuerno. Ese es un cuerno y este sería el otro cuerno. Entonces toda esta parte le hace falta al útero, doctores. Termina aquí. Eso sería por ultrasonido. Esta es la cavidad endometrial, eso sería el fondo, eso sería el cuerpo. Aquí estaría el istmo y este sería el cervix. Esto. ¿Ok? ¿Sí, ya bien? Sí. Y nos vamos a la resonancia. Ahí está la resonancia. Pues tiene su endometrio, tiene su cervix, pero no está bien formado de su pared del lado derecho, porque es un corte coronal. Entonces no tiene el otro cuerno, doctores. ¿Se puede embarazar? Sí. Que va a ser más difícil también, porque le hace falta la otra salpinge. Entonces cuando ovule el derecho, o el izquierdo, dependiendo de dónde sea la malformación, pues aunque ovule, no hay salpinge para que lo recupere, para que recoja ese óvulo. ¿Ok? Tercer grupo, úteros didelfos. Fallo de la fusión de ambos conductos de Müller. No se fusionaron. Entonces, vamos a tener dos hemiúteros de forma completa. Podemos tener dos cervix, dos cuerpos y dos fondos con una sola salpinge. Miren qué bonito se ve. Aquí está un fondo, aquí está el otro fondo, el cuerpo, el cervix, cuerpo y cervix. Cortes coronales, doctores. ¿Cómo lo van a ver en 2D? En corte transversal. Si ustedes hacen un corte longitudinal, se les va a escapar, porque nada más van a agarrar la longitud de uno y van a decir, ahí está. Pero si ustedes hacen un corte transversal, ¿qué van a encontrar? Dos úteros con su endometrio. Y entonces dicen, vamos a ver por qué tengo dos endometrios. Por eso es que les he hecho énfasis que el marcador ecográfico del útero es el endometrio. Si tienen endometrio, están dentro de la cavidad uterina. Entonces, si en corte transversal se ven dos imágenes sólidas con su interior, con su endometrio, entonces tienen ya que revisar uno por uno en corte longitudinal. Este es un útero didelfo, doctores. Aquí tiene un cervix y el otro cervix está atrás de este. ¿Y los tienen que medir? Sí, cada uno. Y que en la descripción le tienen que poner, se visualizan dos úteros o dos cuerpos uterinos. Ahí está otra vez el útero didelfo, bien. Cortes transversales, como sería el útero, un útero, otro útero con su endometrio y su endometrio. Les decía, esto se puede quedar embarazados los dos con una diferencia que era gestacional. O
son pacientes que sangran cada 15 días, o son pacientes que sangran demasiado porque pues, tienen 2 cavidades endometriales. Y todas las malformaciones uterinas, doctores, se les tiene que hacer ultrasonido renal. Acuérdense que embriológicamente ya vimos sistema urinario fetal, y embriológicamente el sistema urinario viene del seno urogenital, y se forma el seno urogenital y se forma el seno genital, y entonces embriológicamente podemos tener malformaciones uterinas con malformaciones renales, o al revés, malformaciones renales con malformaciones genitales. Entonces, toda malformación uterina tenemos que revisar riñones. Y esta paciente que tenía un útero didelfo tenía la genesia renal izquierda. ¿Cómo está el riñón? Está el riñón derecho y falta el izquierdo. Pueden ser completos como estos, donde están separados, o pueden ser parciales como estos, doctores, donde se fusionaron, pero no se fusionaron bien. Y les queda un septo grandote, ¿ya vieron aquí? Entonces aquí viene el útero, aquí está el fondo, este es su endometrio, esta es la pared derecha, aquí está un cervix, aquí termina el endometrio, aquí está el otro cervix, aquí está su endometrio y todo su cuerpo uterino con su endometrio grandote. Estos blancos son los endometrios, este hipocoico es el miometrio, y vean cómo está un septo aquí grandote entre un cuerpo y el otro cuerpo. La resonancia magnética, les decía que la resonancia magnética es el gol estándar de las malformaciones, y con eso podemos ver si las cavidades se comunican o si están completos estos úteros o están incompletos. Vean el septo que tiene aquí, pero también es un útero ditérico. ¿Alguna duda con las imágenes? ¿No? Úteros bicornes. La presencia de 2 cavidades endometriales que se fusionan cerca del cervix. Esta anomalía resulta del fallo de la fusión de los conductos de Müller a nivel del fondo, permitiendo una hendidura de separación de diferente grado. Es muy diferente al que les acabo de enseñar del bicorne, doctores. Aquí no hay fondo, miren. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo hacen el diagnóstico? En 2D, con un corte transversal. En corte transversal van a ver 2 cavidades endometriales. Acuérdense que el corte transversal, este es el útero, El corte transversal les va a ir apareciendo dependiendo de donde ustedes corten. Si cortan a nivel del cervix, van a ver que estas dos cavidades se juntan. Si cortan más arriba, van a ver que están separaditas, que hay 2 cuernitos. Lo que les llama la atención es esto, doctores, que tienen 2 endometrios. Vean, este otro es un útero bicorne. No, estamos en los... Sí, ¿no? Bicorne. Ajá, donde tenemos un endometrio y el otro endometrio con un saco gestacional. ¿Ok? Entonces, las malformaciones, doctores, en cortes transversales. Y se van a tercera dimensión o resonancia magnética. Eso ya es en tercera dimensión, doctores. Tenemos el útero bicorne, un endometrio, el otro se hace como si fuera una V. En corte transversal se ven así, separaditos. Y en el corte longitudinal, doctores, pues no lo van a poder ver, porque nada más van a ver un solo cuernito. No sé si me explico. En el longitudinal nunca les van a aparecer las malformaciones. Porque solamente cortarían a este nivel. Si cortan aquí, desaparece pues el fondo, el cuerpo y el cervix. Si cortan aquí en medio, y pues van a decir, ay, también es el endometrio. O sea, las malformaciones en transversales. Y ahí aparecen los endometrios.
Este es un útero bicornio, miren, ahí se ve la tercera dimensión. Todo, ¿y qué les va a llamar la atención? El fondo, doctores, vean cómo este fondo está en forma de una V. Aquí hay un endometrio, aquí está el otro endometrio y aquí están los dos cérvix. Hay una fórmula, doctores, una fórmula propuesta por Troyano y McCarthy, que nos dice la distancia del fondo a la línea que une los dos cuernos uterinos, si es mayor de 5 centímetros, es una malformación. Entonces tienen que sacar un corte coronal con tercera dimensión, trazan una línea imaginaria donde esté los endometrios y tienen que medir la distancia desde el fondo hasta la línea que una los dos cuernos. Entonces, si esta distancia es mayor de 5 centímetros, doctores, nos dicen que es un útero bicornio, porque ahorita vamos a ver los septos es diferente. De menor de 5 milímetros, perdón, 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, este sería tu fondo, aquí. Y esta es la línea, ¿ya viste? Entonces, buscas los dos endometrios y ahí trazas una línea imaginaria. Entonces, tienes que medir esta pequeña distancia. Si es menor de 5 milímetros, te dice que es un útero bicornio, porque ahorita vamos a ver los septos. Es una fórmula, pero al final de cuentas, doctora, nada es cierto. ¿Qué? Ay, no, sí, se ven bien padres, se ven bien bonitos. Y en 2D se ven padres también. Les digo, pero me llegó ayer, viste una embarazadita que le dije, vaya, pero ella tenía un uterosepto. Y así como se ve esta imagen, así se veía su saco gestacional. En un útero había un saco gestacional y en el otro se veía un endometrio. Y estaba, porque en esta semana me tocó rotar más bien me tocó un residente de cirugía rotar conmigo. Entonces, cuando hago mi corte transversal, primero hice longitudinal, ¿no? Y veo ahí el saco gestacional y veo a su embrioncito. Y de repente corto el transversal y se ve una masa de este lado, pero era un endometrio muy delgadito que no se veía bien. Y dije, la lucha también un mioma, ¿qué cosa es? Y ya cuando ya me empecé a enfocar en la lesión, pues resultó que era un uterosepto. Y le digo, ¿cuántos hijos tiene? Y me dice, es el segundo. Y le digo, ¿trae algún problema con su matriz? Y me dice, tengo un uterosepto. Entonces dije, y entonces no es un mioma, pero porque su endometrio estaba bien delgadito. Y le dije, sí, pero en los cortes transversales se ve, pues. Y se ve padre, doctor, es bonito encontrarlos. Pídelos que te lleguen. Entonces este también es otro útero bicorne, pero parcial. ¿Ya vieron cómo se fusionan arriba? Se forma como una Y. Entonces también trazan la línea y pues hay que medir del fondo a la línea. Tiene que ser de 5 milímetros. Menor de 5 milímetros para que digas que es un útero bicornio. No lo utilizamos, y doctora, nada más es así como que está demostrado. Lo utilizan más las clínicas de fertilidad, pero las clínicas de fertilidad no nada más ven las distancias, sino también valoran la cavidad endometrial para ver si se va a dar la implantación o no. Entonces, estos son los úteros bicornios, eran padres. El uterosepto es casi igual. Dice, es un resultado del fallo de la reabsorción del tabique medio de los conductos de Müller. Este tabique fibromuscular dividirá la cavidad uterina en dos formas simétricas y dependiendo de su extensión dará lugar al uterosepto o subsepto. No varían mucho, miren. Y más si no haces tercera dimensión es más difícil que tú hagas el diagnóstico. Aquí lo que te ayuda es el fondo, ¿ya viste? A diferencia del otro fondo. El otro fondo parece una V. Aquí sí hay fondo porque se fusionaron. Lo que no se reabsorbió fue el tabique.
¿Sí? Entonces aquí hay una salpinge y aquí hay otra. Entonces ve aquí cómo está un endometrio, está el otro endometrio, la cavidad cómo llega hasta el cervix. Aquí está todo el tabique, doctores. Este tabique se debió haber reabsorbido. Y no solamente se queda aquí, sino también se quedan los 2/3 de la vagina. En resonancia magnética todo esto es el tabique. Pero el fondo del útero sí tiene forma, no redonda, está más como que aplanadito, pero es muy diferente al anterior porque el otro se veía como una V. Vean este otro, también es un uterosepto. Hay fondo uterino, miren, aquí está el fondo, pero está plano. El tabique grueso y las 2 cavidades endometriales con su cervix. Todo esto es el útero, doctores, todo esto de aquí, nada más. ¿Sí lo ven? ¿Sí, Yamil? Sí. ¿Seguro? Oh, sí. Y vean aquí cómo se ve en resonancia magnética, todo esto es el septo. ¿Qué hacen en la actualidad? Pues dependiendo de qué tan grande es el septo, lo eliminan. Y entonces ya se pueden embarazar las pacientes, pueden quitar el septo vaginal, el septo del endometrio, pues todo el septo completo, y entonces se vuelve una sola cavidad. Y la propuesta por Troyano y McCarthy dice: la distancia del fondo a la línea que une los 2 cuernos uterinos debe ser mayor de 5 milímetros. ¿Sí? Entonces mides del fondo hacia la línea y eso tiene que ser mayor de 5. Si es mayor de 5 te dice que es un uterosepto. Es para eso sirve esta fórmula, doctor. Pero tienes que hacer tercera dimensión, porque solamente la tercera dimensión te va a dar un corte coronal. ¿Alguna duda con esos úteros? Y bueno, al final de cuentas, cuando se lo encuentre, como lo van a hacer en segunda dimensión, tú le pones malformación uterina, útero septo, útero didelfo, no, útero septo versus útero didelfo versus útero arcuato, todos usteros que le a clasificar, ¿no? Malformación uterina a clasificar. ¿Esa es la misma que la anterior o es otra? No, esa es otra. Es otra, ¿no? Sí, ve el fondo, Yamil, mira, el fondo está plano, ¿ya viste? Sí. Y ahora te voy a enseñar el otro. El fondo está como una V. Y ahí se está midiendo desde el... ¿Dónde a dónde? Tienes que medir de la línea hacia el fondo. Ah, ok. En este está más marcado, mira. ¿Ya viste? Sí, sí. Este es un útero didelfo. Ah. Ven cómo es una V el fondo. Y en el útero septo está plano el fondo. Está planito el fondo en el uterosepto. Y en el útero didelfo no, porque es como una V, pero completa, pues desde el cuerno hasta el otro cuerno. Y entonces lo que yo quiero que entiendan, bueno, es que no es por la anatomía. Por ejemplo, en el útero didelfo, lo que pasó es que aquí viene el conducto de Müller y aquí viene el otro conducto de Müller. Entonces se fusionan más distal. Lo ideal es que se fusionaran así, aquí viene un conducto y aquí viene el otro conducto y se fusionan y forman al útero con una salpinge y con la otra. Entonces en el útero didelfo la fusión no se dio proximal, sino solo se dio distal. Y en estos uteroseptos, ¿qué sucedió? Que sí se fusionaron, pero no se reabsorbió este tabique. Por eso es que tiene fondo, pero es un fondo plano. Y en el otro se forma un fondo en forma de V, en este porque la fusión no se dio proximal, sino fue más distal.
los úteros arcuatos presentan un fondo uterino plano junto a una cavidad endometrial normal, doctores, ¿a nivel de dónde? Excepto a nivel del fondo. En el fondo vamos a observar una separación de la cavidad endometrial en dos, este útero arcuato. Vean cómo también está plano, pero sí tiene fondo y solamente hay un pequeño septo en la parte más del fondo. Así se ve por ultrasonido, ¿bien? Entonces en el longitudinal no se ve que esté mal formado, ¿sí o no? Ese es el cervix, miren. Ese es el cuerpo, fondo, cuerpo y cervix. Y aquí está su endometrio. Vean cómo tiene su halo hipoecoico rodeando el endometrio, doctores. Eso ya ahorita ya no se les escapa, que es la capa más interna de este biometrio. Pero en el longitudinal no van a detectar malformaciones. En el transversal, dependiendo dónde corten, doctores, porque estos úteros arcuatos solamente la malformación es en el fondo. Si yo corto aquí, yo lo voy a ver normal. Donde tengo que cortar es a nivel del fondo para que vea yo la malformación aquí. Y lo observaría más o menos así. Como si fuera una llave de esas mecánicas. ¿No? Ustedes hombres que hacen muchos trabajos de mecánica. ¿No? Como una llavecita. Este es un útero arcuato, doctores. Hay fondo, hay una sola cavidad, pero anormal. Y esta es la resonancia magnética. Vean cómo no tiene mucho cambio con los anteriores, sino lo que cambia es el fondo y la función que se da a nivel de los endometrios. Aquí esta se ve mejor, bien. Esos son los úteros arcuatos. Esas pasan inapercibidas, doctores, muchas veces no las alcanzamos a visualizar, porque no tienen gran... Se ven funcionales, ¿no? Se ven No, funcionales. no es funcional. Tiene fondo, tiene cuerpo, tiene un endometrio, simplemente no se funcionó bien hasta la parte más próxima. Y ya de ahí vienen los úteros relacionados con dietil-etilvestrol. Aquí las hijas de las mamás que recibían este medicamento tenían úteros hipoplásicos, como si fuera una T. Y se ve, bueno, ahí no tengo imagen más que en esta imagen, pero ahí ya están todas las malformaciones. Esos eran los úteros con dietil-etilvestrol, hipoplásicos y con un endometrio en forma de una T. Ese es un útero septo, ese es un útero didelfo, bicorne y un útero de grupo 1, hipoplásico con agenesia de una trompa. ¿Alguna duda con las malformaciones? Bueno, el día que les toque no se estresen. Hay que reportar los dos cuernos. Si están un solo útero con dos endometrios, lo más seguro es que sea un útero septo. Y si encuentran dos cuernos separaditos, hay que medir cada cuerno, doctores. Hay que medir cada grosor del endometrio. Y al final, la formación uterina a clasificar. Útero septo, todos los que deberían poner. Y pero bueno, por eso en el reporte le mandamos, o se indica o se sugiere la resonancia para, y si estuviera embarazada, no, la reza no les hace nada a los bebés. Ah. No, porque no utiliza la reza, no utiliza ¿No? la radiación, no. Ah, bueno. Es más. No, pero porque no, los bebés no les hacen nada a la reza. Pero, pues si ya está embarazada, déjala que evolucione bien su embarazo, mientras el otro no sangre,
O si sangra, pues ya sabes que es porque tiene otro cuerno. Ahora, cuando son pequeños los embarazos los puedes diagnosticar, pero si ya te llega a los 8 meses, ya no vas a ver el cuernito para nada. No, pues no. Y siempre pregunten, porque por lo general son raras las que llegan así de primera vez. Ya muchas ya llegan diagnosticadas, doctores. Y pregúntenle, ¿tenías alguna malformación en tu útero? Y le dicen, sí, tengo un útero septo, sí, tengo un útero vidélico, le dicen. Y a mí sí me ha tocado bastante, pues te digo, no son tan raras y son frecuentes. Yamil, por favor. Existe una elevada asociación entre malformaciones uterinas y anomalías renales congénitas. La anomalía uterina más frecuentemente asociada con agenesia renal es el útero bicorne bicolis, con un septo vaginal parcial en el cual un lado no tiene salida para la sangre. En todas las pacientes con malformaciones uterinas se debe evaluar ecográficamente los riñones. No se les olvide, si tienen malformaciones uterinas, busquen riñones. Otra forma igual, así como que más rápida y más sencilla que la otra clasificación, las pueden imprimir, no son frecuentes, entonces a lo mejor les lleguen, a lo mejor no, el día que les lleguen vuelvan a revisar su libro, saquen sus imágenes, relacionenlo, sobre todo las cavidades endometriales y el fondo uterino, ¿ok? Estas anomalías frecuentemente se asocian con infertilidad, pérdidas gestacionales recurrentes, prematuridad y otras complicaciones obstétricas. El defecto de canalización del plano vaginal determina una atresia vaginal. El defecto de ruptura del himen determina el himen imperforado. ¿Y de los hímenes imperforados si les han llegado alguna vez un paciente? ¿Qué no hacen? ¿Consulta ustedes? Bueno, si el himen está imperforado, doctores, ¿qué creen que pase con la sangre? Se acumula. ¿En dónde? En la vagina. En la vagina, ¿no? En la vagina. ¿Y cómo se dan cuenta los pacientes? Por ¿Cómo lo sospecharían? amenorrea primaria, pero Ok. y dolor, dolor. Entonces es una paciente que no sangra, que ya llegó a la edad de la adolescencia y no sangra. Entonces muchas veces llegan así con pequeñas cantidades como la que están viendo en la pantalla. Entonces este es el útero, esta es la vejiga, ¿están de acuerdo? Y este es el útero. Aquí está su endometrio, aquí estaría el cervix, aquí terminaría el cervix y todo eso es el canal de la vagina. Todo esto tiene líquido, ¿ya vieron? Se está dando un reforzamiento sólico. Entonces, sobre el canal de la vagina vamos a tener sangre, doctores. Si son pacientes que tienen dolor, mencionan dolor, pero no reglan. Entonces, vean, dependiendo la cantidad, es la imagen que ustedes van a encontrar. Esa es la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es el útero. Aquí está su fondo. Y aquí está su cervix, incluso el cervix tiene un poquito de líquido en la cavidad, en el canal, y vean la cantidad de sangre que hay en el canal de la vagina. Todo esto es sangre en el canal de la vagina, este es un himen imperforado. ¿Vale? Si ven una pacientita que no tiene útero y no tiene cervix, pues hay que sospechar un síndrome de Rokitansky, que no sé por qué no aparecen diciéndome si ya lo había metido. A mí me tocó una vez una niña como de unos 6 años, pero bueno, nada más se le veía el himen, pues, o sea, porque lo llevó su mamá. Y sí se veía el himen, aunque, digo, no sabría decirle si está perforado o no, pero sí se veía bien el tapón mucoso, totalmente sellado. Pero pues tenía como 6 años todavía, entonces no creo que... No, hay que esperar, ¿no? Sí, está muy chica, ¿no? Todavía. Sí, pero se ve, por ejemplo, cuando yo tengo a mis hijas, bueno, una nena y a mi sobrina, se les ve su himen, se marca y se abre. No, en esta sí estaba selladito. Cerrado, totalmente. Aunque se veía que era mucosa, pues, como moco,
totalmente moquito, así se... Pero igual a lo mejor con la pubertad ya. A mí me llegó una contraria que me llevaron una adolescente que se iba a casar, pero que ya no era virgen y que querían que le reconstruyera el himen. Porque yo digo que, no, pues yo no creo que yo pueda hacer eso. Me mandaron un cirujano plástico, pero no creo que hayan ido porque no tenían. Entonces los símenes imperforados pues evitan que la sangre salga. Entonces, ¿qué hace? Pues nada más les cortan un poquito, ¿no? Ya se elimina la cantidad de sangre. Pueden tener pequeñas cantidades como esta, a cantidades muy excesivas como esta, pero la sangre va a estar dentro del canal de la vagina, si se dan cuenta. Aparte son los hematocolpos, ¿no? Donde la sangre está dentro de la cavidad endometrial. Pero esos son secundarios a patologías como cánceres o algo que les esté obstruyendo el cervix. Un mioma cervical que les obstruya el canal les puede generar acumulación de líquido en la cavidad endometrial, y eso serían los hematocolpos. O una paciente con cáncer cervical, cáncer cervicuterino, se cierra el orificio cervical interno o el externo y se llena la cavidad endometrial de sangre. O las abuelitas que también hacen estenosis de estos orificios y se llena el espacio de sangre, que no debería haber, ¿no? No debería haber líquido lleno en un paciente con menopausia. Ya me dio frío. ¿Alguna pregunta con las malformaciones? Son bonitas, la verdad es padre cuando las diagnosticas y dices, ay, mira. ¿Quieren algo de allá arriba? Voy a ir a traer una paleta.